y el calentador de la discordia. La mañana en el edificio de departamentos se sentía como cualquier otra, impregnada de ese aroma a café recién hecho y el eco de las discusiones vecinales que ya formaban parte del mobiliario. Sin embargo, Germán, el portero de alma optimista y manos a veces demasiado inquietas, tenía noticias que romperían la rutina. Se encontraba en el vestíbulo con una hoja de papel que sostenía como si fuera un decreto real, rodeado de algunos vecinos que lo miraban con una mezcla de sospecha y resignación. Germán comenzó a explicar que los representantes de la compañía de gas habían pasado por el lugar. Según su informe, no solamente se habían dañado los calentadores de agua y las estufas, sino también la secadora de ropa de Sofía. El problema mayor, según el portero, era que los medidores de gas también estaban afectados y era obligatorio cambiarlos. Al mostrar el total de los daños, la cifra parecía escrita por un autor de ciencia ficción. Los vecinos saltaron de inmediato cuestionando la veracidad de tales reparaciones. Germán, con su característica confianza, sugirió que los técnicos simplemente querían aprovecharse de la situación para obtener un dinero extra. Se ofreció a sí mismo como el conserje estrella del edificio, para realizar una revisión detallada y ahorrarles unos cuantos pesos. Mientras la discusión sobre el gas continuaba, el nombre de Luisito surgió en la conversación. Germán les advirtió en voz baja que no mencionaran nada de esto a Luisito el Pelonchas, o Luisito el Neuras, o como fuera que lo llamaran ese día, debido a su temperamento volátil. Pero como si el destino tuviera un sentido del humor muy particular, justo en ese instante apareció Luisito en la entrada. La sorpresa fue mayúscula para todos. Irene y los demás intentaron disimular, fingiendo que hablaban de temas sin importancia, mientras Silvita saludaba con una sonrisa que intentaba ocultar el caos previo. Lejos de allí, en el caluroso estado de Chiapas, la vida de Luis y Silvia no era exactamente el paraíso que habían imaginado. El sol caía con una fuerza de 1000 demonios y los mosquitos parecían haber tomado a Luis como su buffet personal. Luis estaba cubierto de picaduras, lamentándose de que esos insectos no buscaran a alguien de su propio tamaño. La casa, aunque pintoresca, carecía de las comodidades modernas a las que estaban acostumbrados en la Ciudad de México. Silvia, desesperada por el calor sofocante, le preguntó a Luis si finalmente había comprado el aire acondicionado. Luis, con un suspiro de frustración, explicó que en la compañía eléctrica le habían dado malas noticias. La instalación de la casa era demasiado vieja y no soportaría un aparato de aire acondicionado sin que los fusibles saltaran por los aires. Fue entonces cuando apareció un personaje local ofreciendo una solución casera, un complejo sistema de hierros y ventiladores que, según él, funcionaba como un aire acondicionado artesanal. Al encenderlo por un breve segundo, el aire pareció refrescarse, pero la alegría duró poco. Un chispazo y el silencio absoluto confirmaron que los fusibles habían pasado a mejor vida. En medio de la oscuridad y el calor, Luis recibió una notificación para una videollamada urgente con su jefe. A pesar de las quejas de Silvia sobre el sueldo, la casa y la falta de comodidades, Luis intentó mantener la compostura profesional. Su jefe, un hombre de negocios entusiasta, le presentó un nuevo proyecto, la importación de los calentadores Calorín Calorón Ultra Hot 2000. Estos aparatos prometían ser una maravilla tecnológica que ahorraba agua y gas, proporcionando siempre agua hirviendo. El jefe quería que Luis se hiciera cargo de las ventas personalmente, pero había una condición: debía regresar a la ruidosa y caótica Ciudad de México. Silvia, al escuchar la posibilidad de dejar los mosquitos y el calor de Chiapas, no dejó que Luis terminara de hablar y aceptó la propuesta de inmediato. El regreso era un hecho. La emoción de volver a su antiguo hogar llevó a Luis a convocar una junta vecinal virtual para dar la noticia. En el edificio, Pedro fue el encargado de reunir a todos. Germán, fiel a su estilo, usó cacerolazos para llamar la atención, lo que provocó las quejas habituales de doña Magda y don Hipólito, quienes sospechaban que la junta era para cobrar cuotas o por alguna otra molestia. Cuando finalmente todos estuvieron conectados, la pantalla mostraba a los vecinos con sus gestos de impaciencia. Luis, emocionado, comenzó a hablar, pero los vecinos no estaban de humor para misterios. Don Hipólito se quejaba de que habían interrumpido su merienda de chocolate y frutos rojos, y otros simplemente querían terminar rápido. Luis, sintiendo la presión y quizás un poco de miedo por la reacción de sus amigos, decidió no dar la noticia del regreso de golpe. En su lugar, empezó a promocionar el calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000 como si fuera un infomercial de televisión.
La reacción de los vecinos fue de decepción absoluta. No podían creer que los hubieran convocado solo para intentar venderles un calentador. Sin embargo, Sofía, preocupada por el medio ambiente y la ecología, mostró un interés genuino. Quería uno para ahorrar agua y gas en su departamento. Luis, feliz por haber realizado su primera venta, prometió enviárselo de inmediato. La videollamada terminó de forma abrupta entre fallos de conexión y vecinos que se retiraban indignados por la pérdida de tiempo. Unos días después, el famoso calentador llegó al edificio. Sofía estaba preocupada porque no tenía a nadie que lo instalara hasta el lunes siguiente. Germán, viendo una oportunidad de oro para demostrar sus habilidades y ganar unos pesos, se ofreció para el trabajo. Afirmó haber tomado un curso avanzado de calefacción con especialidad en enfriadores y calentadores. Tras una negociación breve, donde Germán bajó su precio inicial de 3.100 pesos a tan solo 100 pesos y un refresco, comenzó la obra. La instalación no fue tan sencilla como Germán había prometido. Jorge, el vecino que siempre aparecía en los momentos menos oportunos, se acercó para burlarse y predecir un desastre inminente. Germán, ignorando las advertencias, forcejeaba con las tuberías. En un momento de confusión técnica, Germán conectó la manguera del agua en la entrada destinada al gas. Cuando Sofía abrió la llave del fregadero para probar su nueva adquisición, el desastre se desató. El agua no salía por donde debía. En lugar de llenar el calentador para calentarse, el líquido comenzó a correr por las tuberías del gas de todo el edificio. Pronto, el departamento de Sofía no era el único afectado. El agua empezó a brotar de las estufas en los departamentos de don Hipólito, Pedro, Cris y doña Magda. Germán, en un intento desesperado por revisar si había inundaciones, incluso rompió la cerradura del departamento de Luisito, quien casualmente acababa de llegar al edificio. El reencuentro de Luis y Silvia con sus vecinos no fue el abrazo cálido que esperaban. Se encontraron con un edificio en caos, cubetas por todas partes y vecinos furiosos. Luis intentó explicar que el manual del calentador especificaba que debía ser instalado por un profesional, lo que ofendió profundamente a Germán. Doña Magda, aprovechando la situación como siempre, empezó a enumerar pérdidas astronómicas, incluyendo una supuesta secadora de ropa carísima que en realidad era solo su ventana. Pedro y los demás también se unieron a la lista de reclamos, mencionando consolas de videojuegos y obras de arte que probablemente nunca existieron. Al final, en medio del agua y los gritos, se reveló que el padre de Sofía se haría cargo de todos los gastos por ser ella la dueña del departamento donde se originó el problema. La calma, o al menos la versión de calma que existe en ese edificio, regresó lentamente. Luis y Silvia se dieron cuenta de que aunque habían dejado atrás el calor y los mosquitos de Chiapas, la Ciudad de México y sus vecinos les tenían preparada una bienvenida igual de intensa y complicada. El edificio seguía siendo el mismo con sus locuras y sus personajes inolvidables, y a pesar del desastre del calentador, estaban de vuelta en casa, el regreso y el calentador de la discordia. La mañana en el edificio de departamentos se sentía como cualquier otra, impregnada de ese aroma a café recién hecho y el eco de las discusiones vecinales que ya formaban parte del mobiliario. Sin embargo, Germán, el portero de alma optimista y manos a veces demasiado inquietas, tenía noticias que romperían la rutina. Se encontraba en el vestíbulo con una hoja de papel que sostenía como si fuera un decreto real, rodeado de algunos vecinos que lo miraban con una mezcla de sospecha y resignación. Germán comenzó a explicar que los representantes de la compañía de gas habían pasado por el lugar. Según su informe, no solamente se habían dañado los calentadores de agua y las estufas, sino también la secadora de ropa de Sofía. El problema mayor, según el portero, era que los medidores de gas también estaban afectados y era obligatorio cambiarlos. Al mostrar el total de los daños, la cifra parecía escrita por un autor de ciencia ficción. Los vecinos saltaron de inmediato cuestionando la veracidad de tales reparaciones. Germán, con su característica confianza, sugirió que los técnicos simplemente querían aprovecharse de la situación para obtener un dinero extra. Se ofreció a sí mismo como el conserje estrella del edificio, para realizar una revisión detallada y ahorrarles unos cuantos pesos. Mientras la discusión sobre el gas continuaba, el nombre de Luisito surgió en la conversación. Germán les advirtió en voz baja que no mencionaran nada de esto a Luisito el Pelonchas, o Luisito el Neuras, o como fuera que lo llamaran ese día, debido a su temperamento volátil. Pero como si el destino tuviera un sentido del humor muy particular, justo en ese instante apareció Luisito en la entrada.
La sorpresa fue mayúscula para todos. Irene y los demás intentaron disimular, fingiendo que hablaban de temas sin importancia, mientras Silvita saludaba con una sonrisa que intentaba ocultar el caos previo. Lejos de allí, en el caluroso estado de Chiapas, la vida de Luis y Silvia no era exactamente el paraíso que habían imaginado. El sol caía con una fuerza de 1000 demonios y los mosquitos parecían haber tomado a Luis como su buffet personal. Luis estaba cubierto de picaduras, lamentándose de que esos insectos no buscaran a alguien de su propio tamaño. La casa, aunque pintoresca, carecía de las comodidades modernas a las que estaban acostumbrados en la Ciudad de México. Silvia, desesperada por el calor sofocante, le preguntó a Luis si finalmente había comprado el aire acondicionado. Luis, con un suspiro de frustración, explicó que en la compañía eléctrica le habían dado malas noticias. La instalación de la casa era demasiado vieja y no soportaría un aparato de aire acondicionado sin que los fusibles saltaran por los aires. Fue entonces cuando apareció un personaje local ofreciendo una solución casera, un complejo sistema de hierros y ventiladores que, según él, funcionaba como un aire acondicionado artesanal. Al encenderlo por un breve segundo, el aire pareció refrescarse, pero la alegría duró poco. Un chispazo y el silencio absoluto confirmaron que los fusibles habían pasado a mejor vida. En medio de la oscuridad y el calor, Luis recibió una notificación para una videollamada urgente con su jefe. A pesar de las quejas de Silvia sobre el sueldo, la casa y la falta de comodidades, Luis intentó mantener la compostura profesional. Su jefe, un hombre de negocios entusiasta, le presentó un nuevo proyecto, la importación de los calentadores Calorín-Calorón Ultra Hot 2000. Estos aparatos prometían ser una maravilla tecnológica que ahorraba agua y gas, proporcionando siempre agua hirviendo. El jefe quería que Luis se hiciera cargo de las ventas personalmente, pero había una condición: debía regresar a la ruidosa y caótica Ciudad de México. Silvia, al escuchar la posibilidad de dejar los mosquitos y el calor de Chiapas, no dejó que Luis terminara de hablar y aceptó la propuesta de inmediato. El regreso era un hecho. La emoción de volver a su antiguo hogar llevó a Luis a convocar una junta vecinal virtual para dar la noticia. En el edificio, Pedro fue el encargado de reunir a todos. Germán, fiel a su estilo, usó cacerolazos para llamar la atención, lo que provocó las quejas habituales de doña Magda y don Hipólito, quienes sospechaban que la junta era para cobrar cuotas o por alguna otra molestia. Cuando finalmente todos estuvieron conectados, la pantalla mostraba a los vecinos con sus gestos de impaciencia. Luis, emocionado, comenzó a hablar, pero los vecinos no estaban de humor para misterios. Don Hipólito se quejaba de que habían interrumpido su merienda de chocolate y frutos rojos, y otros simplemente querían terminar rápido. Luis, sintiendo la presión y quizás un poco de miedo por la reacción de sus amigos, decidió no dar la noticia del regreso de golpe. En su lugar, empezó a promocionar el calentador Calorín-Calorón Ultra Hot 2000 como si fuera un infomercial de televisión. La reacción de los vecinos fue de decepción absoluta. No podían creer que los hubieran convocado solo para intentar venderles un calentador. Sin embargo, Sofía, preocupada por el medio ambiente y la ecología, mostró un interés genuino. Quería uno para ahorrar agua y gas en su departamento. Luis, feliz por haber realizado su primera venta, prometió enviárselo de inmediato. La videollamada terminó de forma abrupta entre fallos de conexión y vecinos que se retiraban indignados por la pérdida de tiempo. Unos días después, el famoso calentador llegó al edificio. Sofía estaba preocupada porque no tenía a nadie que lo instalara hasta el lunes siguiente. Germán, viendo una oportunidad de oro para demostrar sus habilidades y ganar unos pesos, se ofreció para el trabajo. Afirmó haber tomado un curso avanzado de calefacción con especialidad en enfriadores y calentadores. Tras una negociación breve, donde Germán bajó su precio inicial de 3.100 pesos a tan solo 100 pesos y un refresco, comenzó la obra. La instalación no fue tan sencilla como Germán había prometido. Jorge, el vecino que siempre aparecía en los momentos menos oportunos, se acercó para burlarse y predecir un desastre inminente. Germán, ignorando las advertencias, forcejeaba con las tuberías. En un momento de confusión técnica, Germán conectó la manguera del agua en la entrada destinada al gas. Cuando Sofía abrió la llave del fregadero para probar su nueva adquisición, el desastre se desató. El agua no salía por donde debía. En lugar de llenar el calentador para calentarse, el líquido comenzó a correr por las tuberías del gas de todo el edificio. Pronto, el departamento de Sofía no era el único afectado.
El agua empezó a brotar de las estufas en los departamentos de don Hipólito, Pedro, Cris y doña Magda. Germán, en un intento desesperado por revisar si había inundaciones, incluso rompió la cerradura del departamento de Luisito, quien casualmente acababa de llegar al edificio. El reencuentro de Luis y Silvia con sus vecinos no fue el abrazo cálido que esperaban. Se encontraron con un edificio en caos, cubetas por todas partes y vecinos furiosos. Luis intentó explicar que el manual del calentador especificaba que debía ser instalado por un profesional, lo que ofendió profundamente a Germán. Doña Magda, aprovechando la situación como siempre, empezó a enumerar pérdidas astronómicas, incluyendo una supuesta secadora de ropa carísima que en realidad era solo su ventana. Pedro y los demás también se unieron a la lista de reclamos, mencionando consolas de videojuegos y obras de arte que probablemente nunca existieron. Al final, en medio del agua y los gritos, se reveló que el padre de Sofía se haría cargo de todos los gastos por ser ella la dueña del departamento donde se originó el problema. La calma, o al menos la versión de calma que existe en ese edificio, regresó lentamente. Luis y Silvia se dieron cuenta de que, aunque habían dejado atrás el calor y los mosquitos de Chiapas, la Ciudad de México y sus vecinos les tenían preparada una bienvenida igual de intensa y complicada. El edificio seguía siendo el mismo con sus locuras y sus personajes inolvidables, y a pesar del desastre del calentador, estaban de vuelta en casa. Vecinos, el regreso y el gran desastre del agua. La mañana en el edificio de departamentos se sentía cargada de esa energía particular que solo los vecinos más peculiares de la ciudad podrían generar. Germán, el conserje que siempre se autodenominaba la estrella del lugar, se encontraba en medio del pasillo con una expresión que mezclaba la preocupación fingida y la astucia de quien busca una oportunidad. Los representantes de la compañía de gas se habían marchado recientemente, dejando tras de sí una estela de noticias desalentadoras que Germán no tardó en compartir con los presentes. ¿Cómo están, amigos? Pues me dicen los de la compañía de gas que aparte de sus calentadores, sus estufas y la secadora de ropa de Sophie, también se dañaron los medidores de gas, así que hay que cambiarlos. Aquí está el total de los daños. Germán extendió un papel con cifras que harían palidecer a cualquiera, pero la reacción de los vecinos no fue de resignación. ¿Qué? Hombre, eso dicen porque de seguro ni le saben, les están inventando para verle la cara de mensos y a ver si en una de esas le sacan un dinerito. Pero si gustan, su conserje estrella le puede dar una buena revisada. Las palabras de Germán resonaron en el pasillo, provocando una serie de exclamaciones de sorpresa y regaños inmediatos. ¿Qué? 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 ¿Qué directos, ¿Qué regañones? Toma su favor que quede aquí entre nos, nunca se les ocurra decirle a Luisito, porque ya saben cómo se pone. La mención de Luisito siempre traía una oleada de apodos cariñosos y no tan cariñosos entre los habitantes del edificio. ¿Quién? Luisito el Pelonchas. ¿Quién? ¿Quién? Luisito el Neuras. ¿Quién? Luisito el Cabeza. ¡Ay! 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 Luisito. Luisito. Las exclamaciones se detuvieron en seco cuando la figura de Luis apareció de repente, como si hubiera sido invocado por el simple hecho de pronunciar su nombre. Lo que son las cosas, Irene. No, no me lo va a creer. Justamente estábamos hablando de usted, Luisito. Germán trató de disimular con su habitual rapidez mental, pero Luis no parecía muy convencido. No me digas. No me di cuenta. En ese momento, Nicolás pasó corriendo por el pasillo, y Germán no perdió la oportunidad de gritarle. Nicolás. Regresa. Pero el joven no se detuvo. Uy, ya no regresamos a vivir acá. Ay. Ay. No se regresó, Luisito Silvita. Ay, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, don Hipólito. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Luis miraba a su alrededor, tratando de captar el ambiente general del edificio que había dejado atrás por un tiempo. ¿Y de qué hablaban? ¿Alguna novedad? Novedad, así lo que se dice novedad, novedad. No, ¿verdad? No. No, no. Germán empezó a titubear, tratando de ocultar el desastre que ya empezaba a gestarse en su mente. Buah, tonterita ahí que me lastimé el dedito chiquito de la mano. Ay, no me digas.
¿Ese por qué, Germán?, preguntó Silvia con genuina preocupación. Pues por querer arreglar su cerradura de su puerta, Silvita. ¿La cerradura? ¿Y para qué la querías arreglar? ¿Qué le pasó? No, pues nada. No, nada. Pues es que la rompí con un mazo. ¿Rompiste tu cerradura con un mazo? ¿Para qué o por qué? Luis estaba cada vez más incrédulo ante las explicaciones del conserje. ¿Por qué a un menso le urgía entrar? ¿Para qué te urgía entrar, Germán? Ay. Mira, supo que eras tú. Pues para ver que no estuviera inundado. ¿Inundado? ¿Y por qué iba a estar inundado, Germán? Pues por lo del gas. ¿Lo del gas? Ay, pero no se preocupe, Luisito. Ya estoy mejor de mi dedito, mire. Germán intentaba desviar la atención hacia su supuesta herida, pero el interrogatorio no iba a detenerse. No, ¿qué pasó con el gas? ¿Qué pasó con el gas, Germán? Pues estaba chorreando agua. ¿Cómo que chorreaba agua? Luis sintió que el mundo empezaba a dar vueltas. En ese momento intervino alguien con un consejo peculiar. Espérese, don Luisito. Antes de ahogarse, repita conmigo. Inhalo malas noticias, exhalo una sonrisa. Venga, hazlo. Inhalo malas noticias, exhalo una sonrisa. Ahora sí, cuéntale, Germán, para que Luisito se ahogue a gusto. Que se ahogue. Que se ahogue. Germán se preparó para relatar la historia desde el principio con ese dramatismo que tanto le gustaba. Sí, ese iba a ser uno de esos días que me abruman, me estrujan. Todo comenzó cuando Luisito y Silvita se encontraban en su casa de Chiapas. La escena se trasladó mentalmente a aquel clima tropical, donde el calor era una presencia constante y sofocante. Ay, mira nada más, Luisito, si estás todo picoteado. Silvia miraba con lástima los brazos de su esposo. Ay, malditos moscos, ¿por qué no se meten con uno de su tamaño? Se quejó Luis mientras intentaba rascarse sin lastimarse más. Ya vine, mi amor. Luis, nos ya estamos pasando. ¿Compraste el aire acondicionado? No, es que me dijeron en la compañía que la instalación eléctrica de la casa es muy vieja y que no aguantaría un aire acondicionado, se volarían los fusibles. Ay, no, ¿es en serio, Luis? Es que estamos hartos, Luis, estamos hartos de este calor. Silvia suspiró sintiendo que la paciencia se le agotaba junto con la energía por el clima. Pero mire, señora, le traigo una solución. Luis, con ese optimismo que a veces rayaba en la desesperación, mostró un invento casero. Ponemos este hierro aquí y luego encendemos los ventiladores de esta manera aquí y aquí y acá, y esto se convierte en un aire acondicionado. ¿Qué hacen? ¡Qué rico! Lo vi en internet. Ahora, ¿qué le parece, señora? Aire acondicionado frío, no más calor, no más mosquitos. Y no más luz. En el instante en que Luis terminó de hablar, la casa quedó sumida en la oscuridad. ¿Pero qué? Ay, Luis, se fue la luz, volaste los fusibles. Sí, seguro se voló y se voló por los ventiladores. Silvia estaba a punto de perder los nervios. La hora de la videollamada con mi jefe. La voy a tomar en el teléfono. Por favor, no hagan ruido. Luis buscó frenéticamente su celular mientras intentaba mantener la compostura. Sí, ya tómalo. Ay, sí. Ahí está, ya. La pantalla del teléfono se iluminó con la imagen del jefe de Luis. Luis, mi mejor empleado, ¿cómo le va? Pues, no nos podemos quejar, jefe. No nos podemos quejar. Luis intentó sonreír, pero Silvia, detrás de él, no estaba dispuesta a dejar que las cosas parecieran mejores de lo que eran. El trabajo no es lo que le prometieron, el sueldo no es lo que le prometieron, la casa no es lo que nos prometieron, y ni siquiera tiene aire acondicionado como nos las prometieron. Nos morimos de calor todo el día. Hay muchos mosquitos y su raqueta matamos que resultó ser una porquería. Ni sirve, ¿verdad, Lilia? Así sirve. Intervino Luis, tratando de tapar la boca de su esposa.
Y mi Luisito Junior está todo picoteado. Pero no nos podemos quejar, ¿verdad, mi amor? Silvia terminó su letanía de quejas con un sarcasmo evidente. No sé si vio la información que le mandé, dijo el jefe, ignorando el drama familiar. Comenzamos la importación del nuevo calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000. Son unos calentadores de paso maravillosos. Ahorran agua y gas y siempre tendrás agua súper caliente en tus regaderas. Y quiero que usted se haga a cargo de las ventas personalmente. Ándele, eso es justo lo que necesitamos con este calor. Un calentador que saque el agua hirviendo, comentó Silvia con una ironía que el jefe no captó. Oiga, jefe, pero es que mire, yo creo que aquí no se van a vender esos calentadores. En esta zona hace mucho calor. No, Luis. Quiero que se encargue de las ventas en la Ciudad de México. Pero no sé si esté dispuesto a dejar la comodidad y tranquilidad de la vida en provincia y regresar a la ruidosa Ciudad de México. Uy, no sé, jefe. Es que yo primero tendría que platicarlo con mi esposa y con mi hijo, porque ellos ya están muy acostumbrados a... Aceptamos. Nos regresamos a la ciudad. El grito de Silvia fue tan fuerte que casi rompe la bocina del teléfono. La noticia del regreso generó una ola de preparativos. Era tal la emoción de Luisito que una vez instalados de nuevo en el edificio, convocó una junta para contarles a todos sus planes, aunque la recepción de los vecinos fue la de siempre. «Anda, ahora, ¿qué es lo que quieres, Germán?», preguntó doña Lore con su tono habitual de sospecha. Yo nada, doña Lore. Pero tú diste los cacerolazos. Ah, bueno, yo di los cacerolazos a manera de rintón, pero fue por órdenes de Pedrito. Germán siempre encontraba a quien pasarle la responsabilidad. No, yo te dije que llamarás a la junta y no que dieras cacerolazos, reclamó Pedro sintiéndose frustrado. Ay, ya. ¿Para qué somos buenos, Pedrito? ¿Para tranzar? Doña Magda, como siempre, no perdió la oportunidad de lanzar sus dardos venenosos. Para volarse los cubiertos de la fonda. Para quedarse con el dinero de las tandas. Para hacerse viajes con el pago del mantenimiento. Ya. Le estoy preguntando a Pedro. Cortó la conversación otro vecino, impaciente. Para quedarse con los paquetes que llegan al edificio, doña Magda. Le estoy preguntando. ¿Para qué llamó a junta, Pedro? Es que el bipolar me dijo que los llamara porque nos tiene una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿A nosotros? Sí. Nos tiene en ascuas, como dice la chaviza. Germán intentaba sonar moderno, pero solo lograba verse más fuera de lugar. Mi amor, ya me voy a conectar para darles la noticia. Luis estaba emocionado frente a su computadora. Ah, sí. Oye, Luis. ¿Y si mejor no les decimos que nos vamos y les quedamos así de sorpresa?, sugirió Silvia, un poco tarde para el plan que ya estaba en marcha. Me da miedo llegar sin avisar. Además, para eso justo les llamé a la junta. Para decirles que regresamos. Ay, pues diles otra cosa. Diles que los llamaste para saludarlos o lo que sea, ¿no? Sí, ¿verdad? Seguro les va a dar mucho gusto a los vecinos saber de nosotros. Luis activó la cámara y se encontró con una galería de rostros nada amigables. Hola. Hola. Vaya. Hasta que se dignan conectarse. ¿Qué se creen? ¿Que tenemos su tiempo? Me cortaste la gente, la inspiración y el libreto con tu cochina junta, Luis. Gritó alguien desde el otro lado de la pantalla. ¡Qué gusto les dio!, murmuró Luis, sintiendo que su entusiasmo se desinflaba un poco. Ya no le amuelas, Luis. Tengo un perro muy grave en la veterinaria. Ay, no, ¿cómo? Pobre perrito. ¿Ya está muy enfermo? No, es un perro grave porque ladra así. Si fuera agudo sería. O sea, grave y agudo. Ah, no, ¿verdad? Prosigan. La lógica de los vecinos siempre era un laberinto sin salida. Al grano, Luis, que mi timbal me espera. ¿A poco también toca el timbal, don Hipólito? No, mi timbal de chocolate y frutos rojos, estaba a punto de comerme cuando convocaron a esto.
Bueno, ya. ¿Para qué nos llamaste, Luis? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Nos van a decir que se regresan? Justamente. Justamente. Justamente eso no. Luis se acobardó en el último segundo. 2 titanchillos. Lo que pasa es que... Yo les quería decir que... ¿Qué? ¿Qué? Llegó el nuevo calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000. Unos calentadores de paso maravillosos. Ahorran agua y gas y siempre tendrás agua súper caliente en tu regadera. Y aquí Luis, tu vendedor estrella, los trae en exclusiva para todos ustedes. ¿Quién dijo yo? Levanten la mano. ¿En serio? ¿Para eso nos llamaste, Luis? ¿Para eso me cortaste la inspiración? Mira, me dan ganas de ponerte tus buenos moquetazos. Agradece que estás hasta Chiapas. Se dice Chiapas. ¿De veras lo que es no tener que hacer, Luis? ¿Nos llama para vendernos sus porquerías? Doña Magda despreció el producto sin siquiera mirarlo. Ay, a mí me superinteresa, Luis. Tenemos que ser conscientes y cuidar el medio ambiente. Y si ese calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000 ahorra agua y gas, entonces lo quiero. Sophie fue la única que mostró entusiasmo, aunque su ingenuidad a veces era preocupante. Perfecto, Sophie. Te lo mando ahora mismo. ¿Alguien más? Yo ahorro mucha agua y mucho gas, dijo uno de los jóvenes. Simón, yo también. Exacto, porque nunca se bañan, sentenció alguien más, provocando una risa generalizada. Bueno, también los llamamos para saludarlos, para ver cómo están, para contarles cómo nos va. Luis intentó retomar el lado humano de la conversación. Ay, ya no los oigo, Silvia. Pero si se oye, flaquita. Desconectado, Arturo. Ay, nosotros tampoco los oímos. Te marco al rato, Luis. Mi timbal se está derritiendo. Y pensé que estamos pensando en traernos. Ya no le siga, Silvita. Ya se le pelaron todos. Qué fugaces, qué escurridizos. Germán observaba cómo las ventanas de la videollamada se cerraban una tras otra. ¿Cómo que les cortaron el teléfono? ¿Y ahora cómo le voy a llamar a mi chiquibabí? ¿Cómo me van a pasar? ¿Se están en corazos entre ellas? Sonríen. Muchas gracias por ser parte de estos 20 años de vecinos. La historia dio un salto hacia el momento en que el famoso calentador llegó al edificio. Germán estaba allí listo para ofrecer sus servicios profesionales de dudosa calidad. Entonces, estos son los famosos calentadores que vende Luisito. Sí, pero no me lo van a poder instalar hasta el lunes porque dicen que no tienen personal. Ah, ya sabes, esto de ser joven independiente es complicadísimo. Se quejó Sophie mientras miraba la caja. Ya, mi Sophie, cuál complicadísimo. Para eso cuentas acá con tu conserje estrella, caray. Pero yo por una diminuta cantidad con mucho gusto te lo instalo. ¿Tú? ¿Y si le sabes, Germán? Ah, pues, ¿qué pasó, mi Sophie? ¿Ya nos vamos a llevar o qué? No en vano, tomé mi curso de calefacción con especialidad en calentadores, enfriadores y chiqueadores. ¿Y cuándo? Paso al siguiente paso, que es un calentador de agua y eso es lo que lo va a encarecer por aquello de la oxidación, ¿no? Si fuera de aire, pues no se oxida, pero el agua ya complica todo. Primero que nada, ¿tienes el calentador anterior? Sí. Uy, no, eso sí va a ser más caro, mi Sophie, porque, mira, primero habría que quitar uno, ¿no? Poner el otro. Ya lo dice la ley de Newton, Olivia Newton, ¿no? Que un objeto no puede ocupar el espacio del otro objeto porque los polos paralelos se atraen, se repelen y se repelan. Entonces habría que ver lo de la quitada, la ponida, la mano de obra. Bueno, su descuento porque está bien bonita. Ya. Ay, mira, ya no más por cobrarte algo. Dame para un refresquito. 3.100 pesos. Te doy 100. Sophie regateó con una firmeza inesperada. Échalo. Germán aceptó sabiendo que 100 eran mejor que nada. Cuidado. Híjole, condenado calentador, se aferra a la pared.
Germán forcejeaba con el aparato viejo, haciendo ruidos de esfuerzo extremo. ¿Y ya probaste aflojando esa tuerca, Germán? Sugirió Sophie con inocencia. Híjole, mi Sophie. ¿Cómo se ve que no le sabes? No, hombre. Si este calentador se pudiera quitar aflojando esta tuerca, entonces en el momento que yo la aflojo y la quito como ahorita, el calentador. El calentador. Saldría fácilmente. En efecto, el aparato se desprendió de golpe. Es que doy clases de plomería y gas y me gusta ver si mis alumnos me están poniendo atención. Ah, pero mi Sophie, ya te ganaste tu estrellota. Ay, no. ¿Cómo que huele feo, no? Sophie arrugó la nariz. Claro. El rico siente viciando al pobre burlándose de su olor, sin darse cuenta que el pobre nada más transpira hambre, desesperación. Jorge apareció en la puerta, con su habitual discurso existencialista y su aspecto descuidado. No, no, Jorge. Te juro que no. Ya, ya, ya. Déjelo así. No me siga humillando, por favor. Me voy para seguir cabalgando en las quejadas del hambre y la miseria. Ah, no. Yo venía a buscar el porterete. Como no estaba allá abajo, se me hizo agua en la boca nada más de pensar, ¿ahora qué babosada estará haciendo? Ninguna babosada, Jorge. Le voy a instalar su calentador de paso a la Sophie. ¿Cómo que sigue oliendo feo? Sí, pues es que aquí sigue el limosnero. Eres el súper experto. ¿Cerraste la toma y la llave del gas antes de quitar el calentador viejo? Preguntó Jorge con un atisbo de sensatez. ¿En la torre? ¿La llave del gas? Germán palideció. Ahí está, ya. Oiga, damita. ¿Estás segura que quiere que el porterete le instale su calentador y que usted? A ver, Jorge. ¿Por qué no mejor le llegas y me dejas chambear? Tienes razón. Tienes toda la razón. Así lo haré, porterete. Pero regresaré para ver el final de esta telenovela. ¿Podrá el portero instalar el calentador de la señorita Sophie? ¿Hará alguna babosada como es su costumbre? No se pierda el desenlace de su telenovela favorita. Mi portero es un tarado. Con suerte, Jorge. Con suerte. Jorge se retiró haciendo gestos dramáticos. Poco tiempo después, Germán, con el rostro sudoroso pero una sonrisa de triunfo, anunció el fin de la obra. Yo, como el experto que soy, terminé de instalar el calentador. Listo, ya quedó. Es cosa de abrir la manguera. Ahora sí, mi Sophie. Ábrele a la llave caliente del fregadero mientras disfrutas cómo prende tu nuevo calentador. Sophie obedeció. No prende. A ver, ciérrale y ábrele. No prende. A ver, otra vez. ¡Hurra, hurra, hurra! Llegué justo a tiempo para el desenlace de mi telenovela. Exclamó Jorge, reapareciendo de la nada. ¿Cuál desenlace, mendigo Jorge? Si esta vez no me falló nada. Bueno, yo y mi bocota. Germán se detuvo al escuchar un sonido extraño proveniente de la cocina. Entonces el capitán del barco titánico, cuando su barco se hundía con lágrimas en los ojos, dijo. Jorge empezó a narrar la catástrofe. Está saliendo agua por la estufa. Gritó Sophie desde la cocina. Y una mujer, ¿cómo va a decir? Está saliendo agua por la estufa. No. El capitán con lágrimas en los ojos dijo. Está saliendo agua por el calentador. Otra. Y por el amor de Dios, ¿cómo va a decir? Está saliendo agua por el calentador. No. No. El capitán con lágrimas en los ojos dijo. Se está inundando todo. Eso sí. Ahora sí. El capitán con lágrimas en los ojos dijo. Se está inundando todo. ¿Por qué hablaría así? Se está inundando el departamento. Está saliendo agua por la estufa y por el calentador. Bueno, ya, dime una cosa. ¿Cómo, Pancho, mujer? ¿Cómo, Pancho? ¿Qué? ¿Me ves muy asoleado? ¿Me ves montando un burro? ¿O ves caballos por aquí? ¿O qué cosa? Yo soy el gran Germán. Germán.
Germán. No me juegues. El Germán. Yo soy el gran Frankie Rivers. Efectivamente. Jorge no paraba de burlarse mientras el agua comenzaba a cubrir el suelo. Yo y mi bocota. Creo que conecté la llave del agua al tubo del gas, pero usted es un detallito. Germán intentaba minimizar la gravedad de haber inundado las tuberías de gas con agua. Germán. Germán. No, no me hagas mucho caso, porterete, pero creo que tu detallito llegó hasta abajo. Germán. Y al departamento de don Hipólito. Germán. Y al de Pedrito y Cris. Germán. Y al de doña Magda. Bueno, te falta el de Luisito, pero ¿cómo no está? A ver si no se inundó su departamento. Y así pasaron las cosas, y por eso rompí la cerradura, para ver que no se estuviera inundando el departamento. Pero no se preocupen, de mi dedito ya estoy mejor. Germán concluyó su explicación ante la mirada atónita de Luis, quien acababa de llegar al edificio. ¿And nuestro departamento? Preguntó Luis con un hilo de voz. Ah, no, pues ese sí se inundó. Respondió Germán con una naturalidad pasmosa. Es increíble. Es increíble. Increíble, Luis. Apenas va llegando al edificio y mire todo lo que causó ya. Doña Magda estaba furiosa, señalando a Luis como si él hubiera sostenido el mazo y las llaves de paso. Sí, todo es. ¿Quién le vendió esa porquería de calentador a Sophie? El manual dice claramente que lo tiene que instalar un profesional. Ah. O sea, ¿qué está insinuando? Que yo no soy un profesional. Germán se indignó. Sí. Gritaron todos al unísono. Está bueno, es que no me había quedado claro, pero así la cosa ya cambia. No se va a pagar por todos los daños, ¿eh? Porque les advierto que mi secadora de ropa era carísima. Doña Magda empezó a hacer su recuento de daños imaginarios. Ay, doña Magda, su secadora de ropa es la ventana de su sala y cuelga todo. Le recordó alguien, pero ella no se dejó amedrentar. Como sea. Yo no sé, pero esto también es culpa de Sophie porque apenas va llegando y ya causó todo esto. Hay que correrla del edificio. Oigan, mi papá dice que como era mi departamento, él va a pagar todo. Sophie intentó calmar las aguas literalmente. Nada más que le hagan una lista de todo lo que se echó a perder. Por otro lado, Sophie, hija, no quisiera cargarte la mano, pero es que se me echaron a perder obras de arte carísimas, por cierto. Don Hipólito aprovechó la situación de inmediato. A mí se me amoló todo lo eléctrico. Hasta una pantallota de 90 pulgadas. A mí se me echó a perder la consola de mi videojuego porque se mojó. Yo voy a pasar la nueva versión para ver si me la consigues. Es Ultra Mega Flux con HD. Agregó uno de los jóvenes. Y mi guitarra eléctrica era de mala nota. Bienvenidos, Silvita y Luis. Como les dije en el edificio, ninguna novedad. Los vecinos siguen siendo los mismos. Germán se encogió de hombros mientras los demás se dispersaban planeando cómo cobrar sus supuestas pérdidas. ¡Qué oportunistas, ¡Qué abusivos! Exclamó Luis, dándose cuenta de que efectivamente nada había cambiado en el edificio de sus amores y dolores. A pesar del agua, de las deudas y del caos, estaban de vuelta en casa, vecinos, el regreso y el gran desastre del agua. La mañana en el edificio de departamentos se sentía cargada de esa energía particular que solo los vecinos más peculiares de la ciudad podrían generar. Germán, el conserje que siempre se autodenominaba la estrella del lugar, se encontraba en medio del pasillo con una expresión que mezclaba la preocupación fingida y la astucia de quien busca una oportunidad. Los representantes de la compañía de gas se habían marchado recientemente, dejando tras de sí una estela de noticias desalentadoras que Germán no tardó en compartir con los presentes. ¿Cómo están, amigos? Pues me dicen los de la compañía de gas que aparte de sus calentadores, sus estufas y la secadora de ropa de Sophie, también se dañaron los medidores de gas, así que hay que cambiarlos. Aquí está el total de los daños. Germán extendió un papel con cifras que harían palidecer a cualquiera, pero la reacción de los vecinos no fue de resignación. ¿Qué? Hombre, eso dicen porque de seguro ni le saben, les están inventando para verle la cara de mensos y a ver si en una de esas le sacan un dinerito.
Pero si gustan, su conserje estrella le puede dar una buena revisada. Las palabras de Germán resonaron en el pasillo, provocando una serie de exclamaciones de sorpresa y regaños inmediatos. ¿Qué? 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 ¿Qué directos, ¿Qué regañones? Toma su favor que quede aquí entre nos, nunca se les ocurra decirle a Luisito, porque ya saben cómo se pone. La mención de Luisito siempre traía una oleada de apodos cariñosos, y no tan cariñosos entre los habitantes del edificio. ¿Quién? Luisito el Pelonchas. ¿Quién? ¿Quién? Luisito el Neuras. ¿Quién? Luisito el Cabeza. ¡Ay! 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 Luisito. Luisito. Las exclamaciones se detuvieron en seco cuando la figura de Luis apareció de repente, como si hubiera sido invocado por el simple hecho de pronunciar su nombre. Lo que son las cosas, Irene. No, no me lo va a creer. Justamente estábamos hablando de usted, Luisito. Germán trató de disimular con su habitual rapidez mental, pero Luis no parecía muy convencido. No me digas. No me di cuenta. En ese momento Nicolás pasó corriendo por el pasillo, y Germán no perdió la oportunidad de gritarle. Nicolás. Regresa. Pero el joven no se detuvo. Uy, ya no regresamos a vivir acá. Ay. Ay. No se regresó, Luisito Silvita. Ay, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, don Hipólito. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Luis miraba a su alrededor, tratando de captar el ambiente general del edificio que había dejado atrás por un tiempo. ¿Y de qué hablaban? ¿Alguna novedad? Novedad, así lo que se dice novedad, novedad. No, ¿verdad? No. No, no. Germán empezó a titubear, tratando de ocultar el desastre que ya empezaba a gestarse en su mente. Buah, tonterita ahí que me lastimé el dedito chiquito de la mano. Ay, no me digas. ¿Ese por qué, Germán? Preguntó Silvia con genuina preocupación. Pues por querer arreglar su cerradura de su puerta, Silvita. ¿La cerradura? ¿Y para qué la querías arreglar? ¿Qué le pasó? No, pues nada. No, no, nada. Pues es que la rompí con un mazo. ¿Rompiste tu cerradura con un mazo? ¿Para qué o por qué? Luis estaba cada vez más incrédulo ante las explicaciones del conserje. ¿Por qué a un menso le urgía entrar? ¿Para qué te urgía entrar, Germán? Ay, ay, ay. Mira, supo que eras tú. Pues para ver que no estuviera inundado. ¿Inundado? ¿Y por qué iba a estar inundado, Germán? Pues por lo del gas. ¿Lo del gas? Ay, pero no se preocupe, Luisito. Ya estoy mejor de mi dedito, mire. Germán intentaba desviar la atención hacia su supuesta herida, pero el interrogatorio no iba a detenerse. No, no, ¿qué pasó con el gas? ¿Qué pasó con el gas, Germán? Ah, pues estaba chorreando agua. ¿Cómo que chorreaba agua? Luis sintió que el mundo empezaba a dar vueltas. En ese momento intervino alguien con un consejo peculiar. Espérese, don Luisito. Antes de ahogarse, repita conmigo. Inhalo malas noticias, exhalo una sonrisa. Venga, venga, hazlo, hazlo. Inhalo malas noticias, exhalo una sonrisa. Ahora sí, cuéntale, Germán, para que Luisito se ahogue a gusto. Que se ahogue. Que se ahogue. Germán se preparó para relatar la historia desde el principio con ese dramatismo que tanto le gustaba. Sí, ese iba a ser uno de esos días que me abruman, me estrujan. Todo comenzó cuando Luisito y Silvita se encontraban en su casa de Chiapas. La escena se trasladó mentalmente a aquel clima tropical, donde el calor era una presencia constante y sofocante. Ay, mira nada más, Luisito, si estás todo picoteado. Silvia miraba con lástima los brazos de su esposo. Ay, malditos moscos, ¿por qué no se meten con uno de su tamaño? Se quejó Luis mientras intentaba rascarse sin lastimarse más. Ya vine, mi amor. Luis, nos ya estamos pasando.
¿Compraste el aire acondicionado? No, es que me dijeron en la compañía que la instalación eléctrica de la casa es muy vieja y que no aguantaría un aire acondicionado, se volarían los fusibles. Ay, no, ¿es en serio, Luis? Es que estamos hartos, Luis, estamos hartos de este calor. Silvia suspiró sintiendo que la paciencia se le agotaba junto con la energía por el clima. Ah, pero mire, señora, le traigo una solución. Luis, con ese optimismo que a veces rayaba en la desesperación, mostró un invento casero. Ponemos este hierro aquí y luego encendemos los ventiladores de esta manera aquí y aquí y acá, y esto se convierte en un aire acondicionado. ¿Qué hacen? ¡Qué rico! Lo vi en internet. Ahora, ¿qué le parece, señora? Aire acondicionado frío, no más calor, no más mosquitos. Y no más luz. En el instante en que Luis terminó de hablar, la casa quedó sumida en la oscuridad. ¿Pero qué? Ay, Luis, se fue la luz, volaste los fusibles. Sí, seguro se voló y se voló por los ventiladores. Silvia estaba a punto de perder los nervios. La hora de la videollamada con mi jefe. La voy a tomar en el teléfono. Por favor, no hagan ruido. Luis buscó frenéticamente su celular mientras intentaba mantener la compostura. Sí, ya tómalo. Ay, sí. Ahí está, ya. La pantalla del teléfono se iluminó con la imagen del jefe de Luis. Luis, mi mejor empleado, ¿cómo le va? Pues, no nos podemos quejar, jefe. No nos podemos quejar. Luis intentó sonreír, pero Silvia, detrás de él, no estaba dispuesta a dejar que las cosas parecieran mejores de lo que eran. El trabajo no es lo que le prometieron, el sueldo no es lo que le prometieron, la casa no es lo que nos prometieron, y ni siquiera tiene aire acondicionado como nos las prometieron. Nos morimos de calor todo el día. Hay muchos mosquitos y su raqueta matamos que resultó ser una porquería. Ni sirve, ¿verdad, Lilia? Así sirve. Intervino Luis, tratando de tapar la boca de su esposa. Y mi Luisito Junior está todo picoteado. Pero no nos podemos quejar, ¿verdad, mi amor? Silvia terminó su letanía de quejas con un sarcasmo evidente. No sé si vio la información que le mandé. Dijo el jefe, ignorando el drama familiar. Comenzamos la importación del nuevo calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000. Son unos calentadores de paso maravillosos. Ahorran agua y gas y siempre tendrás agua súper caliente en tus regaderas. Y quiero que usted se haga a cargo de las ventas personalmente. Ándele, eso es justo lo que necesitamos con este calor. Un calentador que saque el agua hirviendo. Comentó Silvia con una ironía que el jefe no captó. Oiga, jefe, pero es que mire, yo creo que aquí no se van a vender esos calentadores. En esta zona hace mucho calor. No, Luis. Quiero que se encargue de las ventas en la Ciudad de México. Pero no sé si esté dispuesto a dejar la comodidad y tranquilidad de la vida en provincia y regresar a la ruidosa Ciudad de México. Uy, no sé, jefe. Es que yo primero tendría que platicarlo con mi esposa y con mi hijo, porque ellos ya están muy acostumbrados a... Aceptamos. Nos regresamos a la ciudad. El grito de Silvia fue tan fuerte que casi rompe la bocina del teléfono. La noticia del regreso generó una ola de preparativos. Era tal la emoción de Luisito que una vez instalados de nuevo en el edificio, convocó una junta para contarles a todos sus planes, aunque la recepción de los vecinos fue la de siempre. «Anda, ahora, ¿qué es lo que quieres, Germán?», preguntó doña Lore con su tono habitual de sospecha. Yo nada, doña Lore. Pero tú diste los cacerolazos. Ah, bueno, yo di los cacerolazos a manera de rintón, pero fue por órdenes de Pedrito. Germán siempre encontraba a quien pasarle la responsabilidad. No, yo te dije que llamarás a la junta y no que dieras cacerolazos. Reclamó Pedro sintiéndose frustrado. Ay, ya. ¿Para qué somos buenos, Pedrito? ¿Para tranzar? Doña Magda, como siempre, no perdió la oportunidad de lanzar sus dardos venenosos. Para volarse los cubiertos de la fonda. Para quedarse con el dinero de las tandas. Para hacerse viajes con el pago del mantenimiento.
Ya. Le estoy preguntando a Pedro. Cortó la conversación otro vecino, impaciente. Para quedarse con los paquetes que llegan al edificio, doña Magda. Le estoy preguntando. ¿Para qué llamó a Junta, Pedro? Es que el bipolar me dijo que los llamara porque nos tiene una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿A nosotros? Sí. Nos tiene en ascuas, como dice la chaviza. Germán intentaba sonar moderno, pero solo lograba verse más fuera de lugar. Mi amor, ya me voy a conectar para darles la noticia. Luis estaba emocionado frente a su computadora. Ah, sí. Oye, Luis. ¿Y si mejor no les decimos que nos vamos y les quedamos así de sorpresa? Sugirió Silvia, un poco tarde para el plan que ya estaba en marcha. Me da miedo llegar sin avisar. Además, para eso justo les llamé a la junta. Para decirles que regresamos. Ay, pues diles otra cosa. Diles que los llamaste para saludarlos o lo que sea, ¿no? Sí, ¿verdad? Seguro les va a dar mucho gusto a los vecinos saber de nosotros. Luis activó la cámara y se encontró con una galería de rostros nada amigables. Hola. Hola. Vaya. Hasta que se dignan conectarse. ¿Qué se creen? ¿Que tenemos su tiempo? Me cortaste la gente la inspiración y el libreto con tu cochina junta, Luis. Gritó alguien desde el otro lado de la pantalla. ¡Qué gusto les dio! Murmuró Luis, sintiendo que su entusiasmo se desinflaba un poco. Ya no le amuelas, Luis. Tengo un perro muy grave en la veterinaria. Ay, no, ¿cómo? Pobre perrito. ¿Ya está muy enfermo? No, es un perro grave porque ladra así. Si fuera agudo sería. O sea, grave y agudo. Ah, no, ¿verdad? Prosigan. La lógica de los vecinos siempre era un laberinto sin salida. Al grano, Luis, que mi timbal me espera. ¿A poco también toca el timbal, don Hipólito? No, mi timbal de chocolate y frutos rojos, estaba a punto de comerme cuando convocaron a esto. Bueno, ya. ¿Para qué nos llamaste, Luis? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Nos van a decir que se regresan? Justamente. Justamente. Justamente eso no. Luis se acobardó en el último segundo. Dos titanchillos. Lo que pasa es que... Yo les quería decir que... ¿Qué? ¿Qué? Llegó el nuevo calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000. Unos calentadores de paso maravillosos. Ahorran agua y gas y siempre tendrás agua súper caliente en tu regadera. Y aquí Luis, tu vendedor estrella, los trae en exclusiva para todos ustedes. ¿Quién dijo yo? Levanten la mano. ¿En serio? ¿Para eso nos llamaste, Luis? ¿Para eso me cortaste la inspiración? Mira, me dan ganas de ponerte tus buenos moquetazos. Agradece que estás hasta Chiapas. Se dice Chiapas. ¿De veras lo que es no tener que hacer, Luis? ¿Nos llama para vendernos sus porquerías? Doña Magda despreció el producto sin siquiera mirarlo. Ay, a mí me superinteresa, Luis. Tenemos que ser conscientes y cuidar el medio ambiente. Y si ese calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000 ahorra agua y gas, entonces lo quiero. Sophie fue la única que mostró entusiasmo, aunque su ingenuidad a veces era preocupante. Perfecto, Sophie. Te lo mando ahora mismo. ¿Alguien más? Yo ahorro mucha agua y mucho gas. Dijo uno de los jóvenes. Simón, yo también. Exacto, porque nunca se bañan. Sentenció alguien más, provocando una risa generalizada. Bueno, también los llamamos para saludarlos, para ver cómo están, para contarles cómo nos va. Luis intentó retomar el lado humano de la conversación. Ay, ya no los oigo, Silvia. Pero si se oye, flaquita. Desconectado, Arturo. Ay, nosotros tampoco los oímos. Te marco al rato, Luis. Mi timbal se está derritiendo. Y pensé que estamos pensando en traernos. Ya no le siga, Silvita. Ya se le pelaron todos. Qué fugaces, qué escurridizos.
Germán observaba cómo las ventanas de la videollamada se cerraban una tras otra. ¿Cómo que les cortaron el teléfono? ¿Y ahora cómo le voy a llamar a mi chiquibabí? ¿Cómo me van a pasar? ¿Se están en corazos entre ellas? Sonríen. Muchas gracias por ser parte de estos 20 años de vecinos. La historia dio un salto hacia el momento en que el famoso calentador llegó al edificio. Germán estaba allí listo para ofrecer sus servicios profesionales de dudosa calidad. Entonces, estos son los famosos calentadores que vende Luisito. Sí, pero no me lo van a poder instalar hasta el lunes porque dicen que no tienen personal. Ah, ya sabes, esto de ser joven independiente es complicadísimo. Se quejó Sophie mientras miraba la caja. Ya, mi Sophie, cuál complicadísimo. Para eso cuentas acá con tu conserje estrella, caray. Pero yo por una diminuta cantidad con mucho gusto te lo instalo. ¿Tú? ¿Y si le sabes, Germán? Ah, pues, ¿qué pasó, mi Sophie? ¿Ya nos vamos a llevar o qué? No en vano, tomé mi curso de calefacción con especialidad en calentadores, enfriadores y chiqueadores. ¿Y cuándo? Paso al siguiente paso, que es un calentador de agua y eso es lo que lo va a encarecer por aquello de la oxidación, ¿no? Si fuera de aire, pues no se oxida, pero el agua ya complica todo. Primero que nada, ¿tienes el calentador anterior? Sí, sí, sí. Uy, no, eso sí va a ser más caro, mi Sophie, porque, mira, primero habría que quitar uno, ¿no? Poner el otro. Ya lo dice la ley de Newton, Olivia Newton, ¿no? Que un objeto no puede ocupar el espacio del otro objeto porque los polos paralelos se atraen, se repelen y se repelan. Entonces habría que ver lo de la quitada, la ponida, la mano de obra. Bueno, su descuento porque está bien bonita. Ya. Ay, mira, ya no más por cobrarte algo. Dame para un refresquito. 3.100 pesos. Te doy 100. Sophie regateó con una firmeza inesperada. Échalo. Germán aceptó sabiendo que 100 eran mejor que nada. Cuidado. Híjole, condenado calentador, se aferra a la pared. Germán forcejeaba con el aparato viejo, haciendo ruidos de esfuerzo extremo. ¿Y ya probaste aflojando esa tuerca, Germán? Sugirió Sophie con inocencia. Híjole, mi Sophie. ¿Cómo se ve que no le sabes? No, hombre. Si este calentador se pudiera quitar aflojando esta tuerca, entonces en el momento que yo la aflojo y la quito como ahorita, el calentador. El calentador. Saldría fácilmente. En efecto, el aparato se desprendió de golpe. Es que doy clases de plomería y gas y me gusta ver si mis alumnos me están poniendo atención. Ah, pero mi Sophie, ya te ganaste tu estrellota. Ay, no. ¿Cómo que huele feo, no? Sophie arrugó la nariz. Claro. El rico siente viciando al pobre burlándose de su olor, sin darse cuenta que el pobre nada más transpira hambre, desesperación. Jorge apareció en la puerta, con su habitual discurso existencialista y su aspecto descuidado. No, no, Jorge. Te juro que no. Ya, ya, ya. Déjelo así. No me siga humillando, por favor. Me voy para seguir cabalgando en las quejadas del hambre y la miseria. Ah, no. Yo venía a buscar el porterete. Como no estaba allá abajo, se me hizo agua en la boca nada más de pensar, ¿ahora qué babosada estará haciendo? Ninguna babosada, Jorge. Le voy a instalar su calentador de paso a la Sophie. ¿Cómo que sigue oliendo feo? Sí, pues es que aquí sigue el limosnero. Eres el súper experto. ¿Cerraste la toma y la llave del gas antes de quitar el calentador viejo? Preguntó Jorge con un atisbo de sensatez. ¿En la torre? ¿La llave del gas? Germán palideció. Ahí está, ya. Oiga, damita. ¿Está segura que quiere que el porterete le instale su calentador y que usted? A ver, Jorge. ¿Por qué no mejor le llegas y me dejas chambear? Tienes razón. Tienes toda la razón. Así lo haré, porterete. Pero regresaré para ver el final de esta telenovela. ¿Podrá el portero instalar el calentador de la señorita Sophie? ¿Hará alguna babosada como es su costumbre? No se pierda el desenlace de su telenovela favorita.
Mi portero es un tarado. Con suerte, Jorge. Con suerte. Jorge se retiró haciendo gestos dramáticos. Poco tiempo después, Germán, con el rostro sudoroso pero una sonrisa de triunfo, anunció el fin de la obra. Yo, como el experto que soy, terminé de instalar el calentador. Listo, ya quedó. Es cosa de abrir la manguera. Ahora sí, mi Sophie. Ábrele a la llave caliente del fregadero mientras disfrutas cómo prende tu nuevo calentador. Sophie obedeció. No prende. A ver, ciérrale y ábrele. No prende. A ver, otra vez. ¡Hurra, hurra, hurra! Llegué justo a tiempo para el desenlace de mi telenovela. Exclamó Jorge, reapareciendo de la nada. ¿Cuál desenlace, mendigo Jorge? Si esta vez no me falló nada. Bueno, yo y mi bocota. Germán se detuvo al escuchar un sonido extraño proveniente de la cocina. Entonces el capitán del barco titánico, cuando su barco se hundía con lágrimas en los ojos, dijo. Jorge empezó a narrar la catástrofe. Está saliendo agua por la estufa. Gritó Sophie desde la cocina. Y una mujer, ¿cómo va a decir? Está saliendo agua por la estufa. No. El capitán con lágrimas en los ojos dijo. Está saliendo agua por el calentador. Otra. Y por el amor de Dios, ¿cómo va a decir? Está saliendo agua por el calentador. No. No. El capitán con lágrimas en los ojos dijo. Se está inundando todo. Eso sí. Ahora sí. El capitán con lágrimas en los ojos dijo. Se está inundando todo. ¿Por qué hablaría así? Se está inundando el departamento. Está saliendo agua por la estufa y por el calentador. Bueno, ya, dime una cosa. ¿Cómo, Pancho, mujer? ¿Cómo, Pancho? ¿Qué? ¿Me ves muy asoleado? ¿Me ves montando un burro? ¿O ves caballos por aquí? ¿O qué cosa? Yo soy el gran Germán. 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 No me juegues. El Germán. Yo soy el gran Frankie Rivers. Efectivamente. Jorge no paraba de burlarse mientras el agua comenzaba a cubrir el suelo. Yo y mi bocota. Creo que conecté la llave del agua al tubo del gas, pero usted es un detallito. Germán intentaba minimizar la gravedad de haber inundado las tuberías de gas con agua. Germán. Germán. No, no me hagas mucho caso, porterete, pero creo que tu detallito llegó hasta abajo. Germán. Y al departamento de don Hipólito. Germán. Y al de Pedrito y Cris. Germán. Y al de doña Magda. Bueno, te falta el de Luisito, pero ¿cómo no está? A ver si no se inundó su departamento. Y así pasaron las cosas, y por eso rompí la cerradura, para ver que no se estuviera inundando el departamento. Pero no se preocupen, de mi dedito ya estoy mejor. Germán concluyó su explicación ante la mirada atónita de Luis, quien acababa de llegar al edificio. ¿And nuestro departamento? Preguntó Luis con un hilo de voz. Ah, no, pues ese sí se inundó. Respondió Germán con una naturalidad pasmosa. Es increíble. Es increíble. Increíble, Luis. Apenas va llegando al edificio y mire todo lo que causó ya. Doña Magda estaba furiosa, señalando a Luis como si él hubiera sostenido el mazo y las llaves de paso. Sí, todo es. ¿Quién le vendió esa porquería de calentador a Sophie? El manual dice claramente que lo tiene que instalar un profesional. Ah. O sea, ¿qué está insinuando? Que yo no soy un profesional. Germán se indignó. Sí. Gritaron todos al unísono. Está bueno, es que no me había quedado claro, pero así la cosa ya cambia. No se va a pagar por todos los daños, ¿eh? Porque les advierto que mi secadora de ropa era carísima. Doña Magda empezó a hacer su recuento de daños imaginarios. Ay, doña Magda, su secadora de ropa es la ventana de su sala y cuelga todo. Le recordó alguien, pero ella no se dejó amedrentar. Como sea. Yo no sé, pero esto también es culpa de Sophie porque apenas va llegando y ya causó todo esto.
Hay que correrla del edificio. Oigan, mi papá dice que como era mi departamento, él va a pagar todo. Sophie intentó calmar las aguas literalmente. Nada más que le hagan una lista de todo lo que se echó a perder. Por otro lado, Sophie, hija, no quisiera cargarte la mano, pero es que se me echaron a perder obras de arte carísimas, por cierto. Don Hipólito aprovechó la situación de inmediato. A mí se me amoló todo lo eléctrico. Hasta una pantallota de 90 pulgadas. A mí se me echó a perder la consola de mi videojuego porque se mojó. Yo voy a pasar la nueva versión para ver si me la consigues. Es Ultra Mega Flux con HD. Agregó uno de los jóvenes. Y mi guitarra eléctrica era de mala nota. Bienvenidos, Silvita y Luis. Como les dije en el edificio, ninguna novedad. Los vecinos siguen siendo los mismos. Germán se encogió de hombros mientras los demás se dispersaban planeando cómo cobrar sus supuestas pérdidas. ¡Qué oportunistas, ¡Qué abusivos! Exclamó Luis, dándose cuenta de que efectivamente nada había cambiado en el edificio de sus amores y dolores. A pesar del agua, de las deudas y del caos, estaban de vuelta en casa. La mañana en el edificio de departamentos comenzó con un aire de incertidumbre y el sonido metálico de las herramientas chocando entre sí. Germán, el portero siempre dispuesto pero no siempre capacitado, observaba con atención a los técnicos de la compañía de gas. Estos hombres, vestidos con sus uniformes industriales, daban noticias que nadie quería escuchar. Según los informes oficiales de la empresa, no solamente se habían dañado los calentadores individuales, las estufas de los departamentos y la secadora de ropa de la joven Sofía, sino que los medidores principales de gas también habían sufrido un deterioro irreparable. Era necesario cambiarlos todos de inmediato. Germán, con su característica gorra y su actitud de sabelotodo, sostenía el papel con el presupuesto total de los daños. Al ver la cifra, sus ojos se abrieron de par en par. La cantidad era exorbitante. Los vecinos, que se habían reunido en el vestíbulo, reaccionaron con incredulidad. Alguien preguntó con voz alta qué estaba pasando, incapaz de creer que el costo fuera tan elevado. Germán, tratando de calmar las aguas o quizás de buscar una oportunidad, les dijo que no se dejaran engañar. Aseguró que los técnicos seguramente no sabían lo que hacían y que estaban inventando problemas para verles la cara de tontos y sacarles un poco de dinero extra. Con un gesto de confianza, Germán se ofreció como el conserje estrella para darle una buena revisión a todo el sistema, convencido de que su mano experta podría ahorrarles miles de pesos. Mientras tanto, en un rincón más apartado, la conversación giraba en torno a Luis, cariñosamente apodado por algunos como Luisito el Pelonchas o Luisito el Neuras. Los vecinos recordaban su temperamento explosivo y su tendencia a estresarse por los detalles más mínimos. Irene y los demás comentaban que nunca se les ocurriera decirle nada a Luisito sobre estos problemas porque ya sabían cómo se ponía de alterado. Justo en ese momento, como si lo hubieran invocado con el pensamiento, Luis apareció en la entrada. El silencio cayó sobre el grupo. Irene, tratando de disimular, saludó a Luisito con una sonrisa nerviosa, comentando que justamente estaban hablando de él. Luis, con su maletín en la mano y una expresión de cansancio, respondió que no se había dado cuenta de que era el tema de conversación. La sorpresa mayor fue ver a Nicolás. El joven caminaba con paso rápido, decidido a no volver a vivir en aquel lugar. Sin embargo, el destino y las circunstancias familiares parecían tener otros planes. Luis y Silvia, su esposa, estaban de regreso después de una temporada viviendo en el estado de Chiapas. Germán saludó a don Hipólito y a los demás vecinos con entusiasmo, mientras la noticia del regreso de la pareja se difundía por todo el edificio. Luis y Silvia comenzaron a relatar su experiencia en el sureste del país. No todo había sido tan idílico como imaginaban. Luis recordaba con fastidio cómo los mosquitos lo habían acribillado constantemente. Se quejaba de que los insectos no buscaban a alguien de su tamaño, sino que siempre lo elegían a él como blanco principal. El calor en Chiapas era insoportable, una humedad densa que se pegaba a la piel y no dejaba descansar. Silvia, cansada de sudar todo el día, le preguntaba constantemente a Luis si ya había comprado el aire acondicionado prometido. Luis explicó que la situación no era tan sencilla. En la compañía eléctrica le habían informado que la instalación de su casa era muy vieja y no aguantaría un aparato de aire acondicionado moderno.
Si lo encendían, lo más probable era que se volaran los fusibles de inmediato. Ante la desesperación por el calor y los mosquitos, Germán, que siempre tenía una solución creativa aunque poco ortodoxa, les había sugerido un invento que vio en Internet. Se trataba de colocar una estructura de hierro y encender varios ventiladores de forma simultánea para crear una corriente de aire frío. Al principio pareció funcionar y Silvia sintió un alivio momentáneo, pero la alegría duró poco. En cuestión de segundos, la sobrecarga eléctrica hizo que todo el departamento se quedara a oscuras. Los fusibles se habían volado, tal como advirtieron los técnicos. En medio de la oscuridad y el calor, Luis recibió una videollamada de su jefe. Era un momento crucial para su carrera profesional. El jefe, viendo a Luis a través de la pequeña pantalla del teléfono, lo saludó como a su mejor empleado. Luis, tratando de mantener la compostura a pesar del sudor y la falta de luz, respondió que no se podían quejar. Sin embargo, Silvia, con la honestidad que da el cansancio, intervino en la llamada. Le recordó a Luis y al jefe que nada era como les habían prometido. El trabajo no era lo esperado, el sueldo no era el pactado, la casa no cumplía con las expectativas y, para colmo, ni siquiera tenían aire acondicionado. Se morían de calor todo el día, los mosquitos eran una plaga constante y la raqueta eléctrica que compraron para matarlos era una porquería que no servía para nada. El jefe, escuchando las quejas pero enfocado en los negocios, le presentó a Luis una nueva oportunidad. La empresa estaba comenzando la importación de un producto revolucionario, el calentador Calorín-Calorón Ultra Hot 2000. Según el jefe, eran calentadores de paso maravillosos que ahorraban agua y gas, garantizando siempre agua súper caliente en las regaderas. Quería que Luis se hiciera cargo de las ventas personalmente. Luis, con ironía, comentó que un calentador que sacara agua hirviendo era justo lo que necesitaban en una zona donde ya hacía un calor infernal. El jefe aclaró que la intención era que Luis regresara a la Ciudad de México para liderar las ventas allí. La idea de volver a la ruidosa pero familiar capital entusiasmó a Silvia de inmediato. Ella aceptó antes de que Luis pudiera consultarlo con su hijo. Una vez de vuelta en el edificio de departamentos en la ciudad, Luis convocó a una junta vecinal para darles la noticia de su regreso y, de paso, intentar vender los nuevos calentadores. Germán, siguiendo órdenes de Pedro, llamó a los vecinos usando cacerolazos como si fuera un timbre de alarma. La reunión comenzó con el caos habitual. Doña Magda, siempre crítica, acusaba a Pedro de querer quedarse con los paquetes del edificio o con el dinero del mantenimiento, mientras que don Hipólito se quejaba de que la junta interrumpía su merienda de timbal de chocolate y frutos rojos. Luis se conectó a la reunión virtual desde su departamento. Al ver las caras de sus vecinos, sintió una mezcla de alegría y resignación. Intentó presentar el calentador Calorín-Calorón Ultra Hot 2000 con entusiasmo, destacando sus beneficios ecológicos y su eficiencia. Sofía, siempre preocupada por el medio ambiente, fue la primera en mostrar interés y decidió comprar uno. Los demás vecinos, sin embargo, se mostraron escépticos y pronto comenzaron a desconectarse de la llamada, dejando a Luis con la palabra en la boca. Poco después, Sofía recibió su nuevo calentador. El problema era que no tenía quien se lo instalara hasta el lunes siguiente debido a la falta de personal en la empresa proveedora. Germán, viendo una oportunidad para ganar algo de dinero extra, se ofreció a realizar la instalación. Presumió de haber tomado un curso de calefacción con especialidad en calentadores y enfriadores. A pesar de las dudas de Sofía sobre sus conocimientos, Germán la convenció usando términos pseudocientíficos sobre la oxidación y las leyes de Newton. Acordaron un pago de 100 pesos después de que Germán intentara cobrar 3.100. La instalación resultó ser un desastre desde el primer momento. Germán forcejeaba con el viejo calentador, que parecía estar soldado a la pared. En su descuido, no cerró las llaves de paso del agua ni del gas de manera adecuada. Jorge, otro vecino que pasaba por ahí, se burló de la situación y advirtió sobre el olor a gas que empezaba a inundar el pasillo. Germán, ignorando las advertencias, continuó con su trabajo conectando mangueras de forma aleatoria. Cuando finalmente terminaron, Germán le pidió a Sofía que abriera la llave del agua caliente para probar el sistema. El calentador no encendía. Tras varios intentos fallidos, sucedió lo impensable. En lugar de salir agua caliente por la regadera, empezó a brotar agua por la estufa del departamento de Sofía. El error de Germán había sido monumental, conectó la tubería del agua directamente a la línea del gas.
El agua comenzó a correr por las tuberías de gas de todo el edificio. En pocos minutos el departamento de don Hipólito, el de Pedro y Cris, y el de doña Magda empezaron a inundarse. El líquido salía por las hornillas de las estufas y por los calentadores de todos los vecinos. El caos se apoderó del inmueble. Germán, al darse cuenta de la magnitud de su error, intentó minimizarlo diciendo que era un pequeño detalle, pero el daño ya estaba hecho. Incluso tuvo que romper la cerradura del departamento de Luis para verificar si también estaba inundado. La reunión posterior fue tensa. Los vecinos estaban furiosos. Doña Magda reclamaba por su supuesta secadora de ropa carísima, que en realidad era solo el tendedero de su ventana. Don Hipólito exigía compensación por sus obras de arte, mientras que Pedro quería que le repusieran su consola de videojuegos y su guitarra eléctrica. Luis, sintiéndose responsable por haber vendido el aparato, aunque no por la mala instalación de Germán, se vio abrumado por las demandas de sus vecinos. Al final, para alivio de todos, el padre de Sofía aceptó hacerse cargo de los gastos de reparación de todos los daños causados por la inundación. Los vecinos, aprovechando la situación, inflaron sus listas de pérdidas incluyendo pantallas de 90 pulgadas y equipos de lujo. Luis y Silvia se dieron cuenta de que aunque habían regresado a la ciudad buscando tranquilidad, en ese edificio las cosas nunca cambiaban. Los vecinos seguían siendo tan oportunistas y peculiares como hace 20 años. A pesar de los problemas, las inundaciones y los malos entendidos, la vida en la comunidad continuaba con su ritmo habitual de humor y pequeñas tragedias cotidianas. La mañana en el edificio de departamentos comenzó con un aire de incertidumbre y el sonido metálico de las herramientas chocando entre sí. Germán, el portero siempre dispuesto pero no siempre capacitado, observaba con atención a los técnicos de la compañía de gas. Estos hombres, vestidos con sus uniformes industriales, daban noticias que nadie quería escuchar. Según los informes oficiales de la empresa, no solamente se habían dañado los calentadores individuales, las estufas de los departamentos y la secadora de ropa de la joven Sofía, sino que los medidores principales de gas también habían sufrido un deterioro irreparable. Era necesario cambiarlos todos de inmediato. Germán, con su característica gorra y su actitud de sabelotodo, sostenía el papel con el presupuesto total de los daños. Al ver la cifra, sus ojos se abrieron de par en par. La cantidad era exorbitante. Los vecinos, que se habían reunido en el vestíbulo, reaccionaron con incredulidad. Alguien preguntó con voz alta qué estaba pasando, incapaz de creer que el costo fuera tan elevado. Germán, tratando de calmar las aguas o quizás de buscar una oportunidad, les dijo que no se dejaran engañar. Aseguró que los técnicos seguramente no sabían lo que hacían y que estaban inventando problemas para verles la cara de tontos y sacarles un poco de dinero extra. Con un gesto de confianza, Germán se ofreció como el conserje estrella para darle una buena revisión a todo el sistema, convencido de que su mano experta podría ahorrarles miles de pesos. Mientras tanto, en un rincón más apartado, la conversación giraba en torno a Luis, cariñosamente apodado por algunos como Luisito el Pelonchas o Luisito el Neuras. Los vecinos recordaban su temperamento explosivo y su tendencia a estresarse por los detalles más mínimos. Irene y los demás comentaban que nunca se les ocurriera decirle nada a Luisito sobre estos problemas porque ya sabían cómo se ponía de alterado. Justo en ese momento, como si lo hubieran invocado con el pensamiento, Luis apareció en la entrada. El silencio cayó sobre el grupo. Irene, tratando de disimular, saludó a Luisito con una sonrisa nerviosa, comentando que justamente estaban hablando de él. Luis, con su maletín en la mano y una expresión de cansancio, respondió que no se había dado cuenta de que era el tema de conversación. La sorpresa mayor fue ver a Nicolás. El joven caminaba con paso rápido, decidido a no volver a vivir en aquel lugar. Sin embargo, el destino y las circunstancias familiares parecían tener otros planes. Luis y Silvia, su esposa, estaban de regreso después de una temporada viviendo en el estado de Chiapas. Germán saludó a don Hipólito y a los demás vecinos con entusiasmo, mientras la noticia del regreso de la pareja se difundía por todo el edificio. Luis y Silvia comenzaron a relatar su experiencia en el sureste del país. No todo había sido tan idílico como imaginaban. Luis recordaba con fastidio cómo los mosquitos lo habían acribillado constantemente. Se quejaba de que los insectos no buscaban a alguien de su tamaño, sino que siempre lo elegían a él como blanco principal. El calor en Chiapas era insoportable, una humedad densa que se pegaba a la piel y no dejaba descansar.
Silvia, cansada de sudar todo el día, le preguntaba constantemente a Luis si ya había comprado el aire acondicionado prometido. Luis explicó que la situación no era tan sencilla. En la compañía eléctrica le habían informado que la instalación de su casa era muy vieja y no aguantaría un aparato de aire acondicionado moderno. Si lo encendían, lo más probable era que se volaran los fusibles de inmediato. Ante la desesperación por el calor y los mosquitos, Germán, que siempre tenía una solución creativa aunque poco ortodoxa, les había sugerido un invento que vio en Internet. Se trataba de colocar una estructura de hierro y encender varios ventiladores de forma simultánea para crear una corriente de aire frío. Al principio pareció funcionar y Silvia sintió un alivio momentáneo, pero la alegría duró poco. En cuestión de segundos, la sobrecarga eléctrica hizo que todo el departamento se quedara a oscuras. Los fusibles se habían volado, tal como advirtieron los técnicos. En medio de la oscuridad y el calor, Luis recibió una videollamada de su jefe. Era un momento crucial para su carrera profesional. El jefe, viendo a Luis a través de la pequeña pantalla del teléfono, lo saludó como a su mejor empleado. Luis, tratando de mantener la compostura a pesar del sudor y la falta de luz, respondió que no se podían quejar. Sin embargo, Silvia, con la honestidad que da el cansancio, intervino en la llamada. Le recordó a Luis y al jefe que nada era como les habían prometido. El trabajo no era lo esperado, el sueldo no era el pactado, la casa no cumplía con las expectativas y, para colmo, ni siquiera tenían aire acondicionado. Se morían de calor todo el día, los mosquitos eran una plaga constante y la raqueta eléctrica que compraron para matarlos era una porquería que no servía para nada. El jefe, escuchando las quejas pero enfocado en los negocios, le presentó a Luis una nueva oportunidad. La empresa estaba comenzando la importación de un producto revolucionario, el calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000. Según el jefe, eran calentadores de paso maravillosos que ahorraban agua y gas, garantizando siempre agua súper caliente en las regaderas. Quería que Luis se hiciera cargo de las ventas personalmente. Luis, con ironía, comentó que un calentador que sacara agua hirviendo era justo lo que necesitaban en una zona donde ya hacía un calor infernal. El jefe aclaró que la intención era que Luis regresara a la Ciudad de México para liderar las ventas allí. La idea de volver a la ruidosa pero familiar capital entusiasmó a Silvia de inmediato. Ella aceptó antes de que Luis pudiera consultarlo con su hijo. Una vez de vuelta en el edificio de departamentos en la ciudad, Luis convocó a una junta vecinal para darles la noticia de su regreso y, de paso, intentar vender los nuevos calentadores. Germán, siguiendo órdenes de Pedro, llamó a los vecinos usando cacerolazos como si fuera un timbre de alarma. La reunión comenzó con el caos habitual. Doña Magda, siempre crítica, acusaba a Pedro de querer quedarse con los paquetes del edificio o con el dinero del mantenimiento, mientras que don Hipólito se quejaba de que la junta interrumpía su merienda de timbal de chocolate y frutos rojos. Luis se conectó a la reunión virtual desde su departamento. Al ver las caras de sus vecinos, sintió una mezcla de alegría y resignación. Intentó presentar el calentador Calorín Calorón Ultra Hot 2000 con entusiasmo, destacando sus beneficios ecológicos y su eficiencia. Sofía, siempre preocupada por el medio ambiente, fue la primera en mostrar interés y decidió comprar uno. Los demás vecinos, sin embargo, se mostraron escépticos y pronto comenzaron a desconectarse de la llamada, dejando a Luis con la palabra en la boca. Poco después, Sofía recibió su nuevo calentador. El problema era que no tenía quien se lo instalara hasta el lunes siguiente debido a la falta de personal en la empresa proveedora. Germán, viendo una oportunidad para ganar algo de dinero extra, se ofreció a realizar la instalación. Presumió de haber tomado un curso de calefacción con especialidad en calentadores y enfriadores. A pesar de las dudas de Sofía sobre sus conocimientos, Germán la convenció usando términos pseudocientíficos sobre la oxidación y las leyes de Newton. Acordaron un pago de 100 pesos después de que Germán intentara cobrar 3.100. La instalación resultó ser un desastre desde el primer momento. Germán forcejeaba con el viejo calentador, que parecía estar soldado a la pared. En su descuido, no cerró las llaves de paso del agua ni del gas de manera adecuada. Jorge, otro vecino que pasaba por ahí, se burló de la situación y advirtió sobre el olor a gas que empezaba a inundar el pasillo. Germán, ignorando las advertencias, continuó con su trabajo conectando mangueras de forma aleatoria. Cuando finalmente terminaron, Germán le pidió a Sofía que abriera la llave del agua caliente para probar el sistema.
El calentador no encendía. Tras varios intentos fallidos, sucedió lo impensable. En lugar de salir agua caliente por la regadera, empezó a brotar agua por la estufa del departamento de Sofía. El error de Germán había sido monumental, conectó la tubería del agua directamente a la línea del gas. El agua comenzó a correr por las tuberías de gas de todo el edificio. En pocos minutos el departamento de don Hipólito, el de Pedro y Cris, y el de doña Magda empezaron a inundarse. El líquido salía por las hornillas de las estufas y por los calentadores de todos los vecinos. El caos se apoderó del inmueble. Germán, al darse cuenta de la magnitud de su error, intentó minimizarlo diciendo que era un pequeño detalle, pero el daño ya estaba hecho. Incluso tuvo que romper la cerradura del departamento de Luis para verificar si también estaba inundado. La reunión posterior fue tensa. Los vecinos estaban furiosos. Doña Magda reclamaba por su supuesta secadora de ropa carísima, que en realidad era solo el tendedero de su ventana. Don Hipólito exigía compensación por sus obras de arte, mientras que Pedro quería que le repusieran su consola de videojuegos y su guitarra eléctrica. Luis, sintiéndose responsable por haber vendido el aparato, aunque no por la mala instalación de Germán, se vio abrumado por las demandas de sus vecinos. Al final, para alivio de todos, el padre de Sofía aceptó hacerse cargo de los gastos de reparación de todos los daños causados por la inundación. Los vecinos, aprovechando la situación, inflaron sus listas de pérdidas incluyendo pantallas de 90 pulgadas y equipos de lujo. Luis y Silvia se dieron cuenta de que aunque habían regresado a la ciudad buscando tranquilidad, en ese edificio las cosas nunca cambiaban. Los vecinos seguían siendo tan oportunistas y peculiares como hace 20 años. A pesar de los problemas, las inundaciones y los malos entendidos, la vida en la comunidad continuaba con su ritmo habitual de humor y pequeñas tragedias cotidianas.